Bien, del ejercicio número 90 de factor común polinomio vamos a resolver los ejercicios del libro de álgebra de Baldor. Para esto tenemos el ejercicio número 1 y en el ejercicio número 1 tenemos que descomponer esta parte. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Por ejemplo, para yo encontrar el factor común tengo que ver cuál se repite más. En este caso yo veo que el x más 1 es mi factor común de este polinomio. Ahora, ¿qué voy a hacer? El procedimiento es, por ejemplo, yo tengo a por x más 1 y como yo ya sé que el factor común es x más 1, ¿qué sucede cuando yo divido este entre este? Me da 1 y me quedaría solamente la a. Ahora para el otro caso tengo b que multiplica a x más 1 sobre el factor común de este polinomio que es x más 1 que previamente ya identificamos. Este entre este es 1 y me resulta b de la división. Entonces ahora yo para resolver pondría el factor común que es x más 1 que multiplica a más b. Y este sería nuestro resultado del ejercicio 1. Vamos a resolver ahora el ejercicio 2 y tenemos x que multiplica a más 1 menos 3 que multiplica a más 1. Para esto hacemos el mismo procedimiento. ¿Cuál es el factor común de este polinomio? Lo vemos a simple vista, es a más 1. Entonces vamos a hacer las operaciones. Es decir, yo tendría lo siguiente, sería x por a más 1 entre el factor común del polinomio que es a más 1. A más 1 entre a más 1 es 1 y me resultaría x. Ahora del otro yo tengo menos 3 por a más 1 entre el factor común que es a más 1. Este entre este es 1 y me quedaría menos 3. Ahora, como el factor común es a más 1, lo uno con lo que me resultó de la división sería x menos 3. Y este sería el resultado para el ejercicio número 2. Vamos a resolver el ejercicio número 3, que dice 3 es 2 que multiplica a x menos 1 más y que multiplica a x menos 1. Aquí el factor común a simple vista vemos que es x menos 1. Ahora vamos a hacer las operaciones. Sería poner 2 que multiplica a x menos 1 entre el factor común del polinomio que ya identificamos que es x menos 1. Este entre este es 1 y me resulta un 2 de la división. Ahora ponemos y sobre x, y por x menos 1, lo dividimos entre el factor común que identificamos, este y este es 1, sería igual a y. Entonces mi resultado sería el factor común que es x menos 1 que multiplica a 2 más y, o y más 2. Y este sería el resultado del ejercicio número 3. Para el ejercicio 4 tenemos m, vamos a ponerlo aquí. El 4 sería m que multiplica a menos b más a menos b por n. Como podemos ver, vamos a hacerlo ahora ya a simple vista. ¿Cuál es el factor común de los polinomios? A menos b. Vamos a ponerlo. A menos b. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Pues aquí tengo el más m y el más n. M y n. Entonces lo pondría como m más n. Y este sería el resultado de la factorización por factor común. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5, que dice 2x que multiplica a n menos 1 menos 3y por n menos 1.
El factor común, como vemos, es n menos 1, lo que está entre paréntesis. Ahora resolviendo, me quedaría el factor común, que es n menos 1, que multiplica a 2x menos 3y. 2x menos 3y. Quedándonos así el resultado para el ejercicio número 5. Vamos a resolver ahora el ejercicio 6, que dice a que multiplica a n más 2 más n más 2. Aquí, como pueden ver, hay que transformar primero. ¿Cómo nos quedaría? Pues la primera parte queda igual, es decir, quedaría a por n más 2, y el otro lo hacemos como si estuviera un 1 multiplicando a n más 2. ¿Qué sucede cuando multiplica este 1 a lo que está dentro? Pues queda igual, es decir, nos resulta esta parte. Entonces esto sería igual a tener el factor común, que es n más 2, que ya identificamos, y lo ponemos n más 2 multiplicado por a más 1. Y es así como resolvimos estos 6 ejercicios de factorización por factor común polinomio del ejercicio número 90 del libro de álgebra de Baldor. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en la caja de comentarios para ayudarte con este tema, para que te quede más claro. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.